hoy nos toca hablar de un tema controversial, relevante para lo que tiene lugar hoy. ¿Qué será? ¿Será San Valentín? ¿Vamos a hablar de bombones? ¿Vamos a hablar de rosas? ¿Será del Día del Amor? ¿Me habré echado un honor? No. ¿En serio? Me distraigo, ese es otro tema. Vamos a hablar de un amor aún mayor, un amor que se dio por nosotros. La Cena del Señor. ¿Qué simboliza la Cena del Señor? Los elementos del pan y el vino. ¿Y de qué son las ordenanzas o sacramentos? Probablemente habéis escuchado más la palabra sacramento, ¿verdad? Por tener que ver con la Iglesia Católica. ¿Sí? Seguro que habéis. ¿Qué es un sacramento? A ver, ¿quién se anima? ¿Qué sabéis? No qué es, sino qué sabéis. ¿Qué te suena? Pues una ordenanza. Ajá. Sacramento, ordenanza, ¿es lo mismo? Son ideas para ellas. Muy bien, vamos a ir por ahí, se va a explicar. ¿Qué más? ¿Qué os suena? Están relacionados con cierta parte de la vida de cada persona, o sea, su camino, ¿no? Gracias. ¿A alguien se le ocurre algo más? ¿O me lanzo? ¿Qué pensáis? ¿Lanzo? Hoy no traje... Bueno, la muleta la tengo allí. Que cambié una esta semana, por cierto, gracias a Dios. Estoy muy ilusionado con eso. Bueno, pues... el origen de los sacramentos en la Iglesia Católica Romana, ¿vale? Sencillito, siglo IV. La Iglesia de aquel entonces se institucionaliza con el Imperio Romano, se mezclan el poder político y el religioso, y hay cosas que empiezan a no cuadrar. Por ejemplo, esto para mí lo leí en primero, en un libro, y se me quedó, ahora entiendo tantas cosas. Pontífice, el título del Papa y de los obispos, era el sumo dirigente del culto pagano romano, y coge ese título. Eso ya nos dice mucho de que la Iglesia, más que Iglesia, empieza a ser Roma. Ahí hay cosas que se empiezan a torcer, que empiezan a no cuadrar, y una de ellas es el tema de los sacramentos. El bautismo y la Cena del Señor, el pan y el vino, siempre se habían celebrado en la Iglesia primitiva porque los celebró el Señor, pero ahora empiezan a llamarlos sacramentos. Sacramento, que viene de la palabra sacramentum, en latín. Pausa breve. Quería aprovechar para deciros una cosa, y es que nosotros, porque no sé si lo hemos explicado, que siempre hacemos referencia a las palabras originales del hebreo, del griego, del latín, porque nos ayuda a clarificar el significado. Nos abre una ventana, pero no porque tenga ningún poder, ¿vale? Ni sea mágico, ni lo tenéis que repetir para... nada de eso, ¿vale? La superstición no la queremos, pero sí el conocimiento que nos pueden aportar, ¿vale? Entonces, cuando yo digo estas palabras en original, que sepáis que es para eso, para aclarar. Entonces, sacramentum, medio sagrado, sacramentum, sagrado, medio. Hacer algo sagrado. O un tipo de juramento que tenía ese nombre en la legislación romana. Entonces, empiezan a creer, empiezan a decir que mediante un ritual que ellos hacen, por medio de unas palabras que dice el sacerdote, hacen algo sagrado, y que es ese elemento el que te salva, el que te da las bendiciones, y no Dios mismo. Ya se les ha ido. Ya han perdido la noción, porque eso era lo que se hacía en los cultos paganos. Mediante algo que tú hacías sagrado, pues eso te traía unas bendiciones, pero eso no es lo que el Dios de la Biblia puso. Entonces aparenta ser una manera de controlar la gracia y el poder salvífico de Dios para usarlos nosotros. ¿Será eso así? Bueno, sabéis que nosotros los evangélicos no creemos como la Iglesia Católica en esto, con todo respeto, pero a la luz de la Biblia, esto no lo interpretamos así. Pero quiero hacer un juego con vosotros. Tenéis que participar, ¿vale? Porque además estoy un poco de alergia y como que me falta respiración. No, pero de verdad que no lo digo porque hablé, pero que es verdad que estoy ahí un poco... Entonces necesito que me ayudéis. Los 7 sacramentos puestos por la Iglesia Católica, pues el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la confesión, la unción de enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Son los que la Iglesia Católica dice que hay. Bueno, ¿qué os suena de aquí? ¿Hay alguno que esté mal? ¿Hay alguno que no os cuadre? A mí el matrimonio no me parece que de la Iglesia Católica, a mí eso de que la Iglesia Católica diga
para toda la vida, eso es Dios el que puede amar en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y la... Totalmente A mí eso me parece una locura. Totalmente de acuerdo. Ahora vamos a... Totalmente de acuerdo. ¿Qué más? ¿Alguna cosa que os llame la atención? Bueno, pues mira, vamos a... La Reforma, ¿vale? Este es el concepto católico, pero entra la Reforma en el siglo XVI, con personajes como Martín Lutero y otros, no solo Martín Lutero, que a veces le idolatramos un poquito y hay que relajarse. Otras personas que sabían mucho, y más que nosotros, y más que Lutero. Se ponen a reinterpretar las cosas a la luz de la Biblia otra vez. ¿Qué está diciendo Dios de verdad, no? ¿Qué es lo que realmente, esto que dice la Iglesia es verdad? Y vienen cambios. En concreto Lutero, y esto me gusta mucho de él, propone 2 requisitos para que un sacramento de verdad lo sea. Y él dice, en primer lugar, debe haber sido instituido por el Señor Jesús, no por un cura que un día se le ocurrió, porque es un hombre. Y bueno, hoy se le ocurre esto, mañana lo otro, no. Debe haber sido instituido por Jesús. Y el segundo, que sea una señal visible, algo que se ve, que nos recuerde las promesas del Evangelio, las promesas que sí están en las Escrituras. ¿Vale? Pues vamos a, con vosotros, teniendo en cuenta estos 2 requisitos, vamos a repasar los sacramentos. ¿El matrimonio cumple estos 2 requisitos? ¿Fue instituido por Jesús? No. ¿La gente no se casaba antes de que Jesús viniese al mundo? Sí. ¿Vale? ¿Y es un símbolo visible de una promesa del Evangelio? No. ¿Cuál? Alianza. Pero esa es la alianza de Dios con la Iglesia y es una parábola, pero no es como... La gente no se casa para recordar que Dios va a venir, la gente se casa porque se ama. Pero sí, o sea, sé lo que quieres decir y es verdad. Bueno, entonces, el matrimonio... La Iglesia Católica dice que de los 7 sacramentos el matrimonio es una excepción porque es el único sacramento que no siendo instituido por Dios se celebra entre un hombre y una mujer, es decir, no es entre Dios, no tiene nada que ver. Y es el único momento en el que el ser humano es el que hace el sacramento, por así decirlo, ¿no? Ante Dios. O sea, Dios es testigo de y no es el que actúa. Eso es un poco lo que dice la Sí, católica. el tema es amplio y no puedo extenderme porque si no... Pero la cuestión es que ahí fallan en la interpretación de Génesis. Dios sí instituyó el matrimonio. O sea, Dios creó al hombre y la mujer y le dijo, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea, Dios hace una declaración sobre ello que resulta en la unión. Entonces, pero claro, es una institución, es la base de la familia, no es un sacramento. No te aporta la gracia salvífica, no te... O sea, que el matrimonio es bueno, que no lo estamos... El matrimonio es de Dios. Es de Dios. Todo es de Dios. Pero no te hace salvo, que es lo que está diciendo la Iglesia Católica, que tú participas de las gracias. ¿Veis el libro, no? Medio sagrado, sacramento. Vale, entonces, la unción de los enfermos, ¿será un sacramento? ¿La instituyó el Señor Jesús? Yo creo que sí, porque si Jesús tuviera el poder de curar a leprosos y a... Pues entonces yo creo que... A ver, yo tengo sangre gitana, entonces yo soy muy supersticiosa. Ajá. En cuanto me pasa algo muy grave, a mí que me den la unción de los enfermos. Ajá. Bueno, la unción de los... Si me muero, no estoy entendiendo más, pero bueno, la unción de los enfermos aparece en Santiago, pero no la instituyó el Señor Jesús, ya se hacía antes. Y tampoco es una promesa que nos recuerde que Dios nos va a salvar, es una cosa que se hace a veces si una persona está enferma, no puedo extenderme ahí, pero bueno, no sería un sacramento. La Eucaristía, el pan y el vino, así lo llaman los católicos, ¿no? Lo llaman Eucaristía. ¿Sería un sacramento? Para mí sí. Es equivalente a la cena del Señor. Es el equivalente a la cena del Señor, y de hecho... Dijo que lo hagan de ser comer, ¿no? Como en relación a él. Entonces sí, muy bien, veo que estáis atentos. Vale, el orden sacerdotal, También. con un matiz. La Biblia nunca dice que haya curas que guarden el celibato, que no tengan familias y que eso sea una institución, y tampoco que aporte salvación. Eso no lo dice la Biblia. A mí me pasaba relación lo del celibato. O sea, soy... Y el voto de castidad y todo eso que pide la Iglesia Católica a los sacerdotes. Me parece aberración. Bueno, pues entonces no lo es. La confesión del confesionario, ¿no? De que tú vas y el cura te perdona allí los pecados. ¿Aparece en la Biblia? A mí sí.
En la Biblia no aparece. Confesión ante Dios. A mí sí me parece. De los- Bueno, en la Biblia no encontramos que sea un Para sacramento. perdonar los pecados. De hecho, No está en la Biblia. la confirmación, ¿sabéis lo que es? Sí. Sí, eso es cuando primero haces la comunión y luego a los 16 o 17 años. Luego te confirmas, ratificas tu decisión. Ratificas tu bautismo. Bueno, Pero pero se supone que te te... bautizan cuando eres un bebé y tú te bautizas a ti mismo con la confirmación cuando tienes eso sobre la mano. Oye, sabéis mucho de catolicismo, ¿eh? Sí, Bueno, me lo he puesto. se educan ahí. Ah. Es un segundo bautizo con uso de razón, digamos. ¿Las escrituras lo presentan, que haya un segundo bautismo que esto salve? No, No es un sacramento. Ahora, el bautismo de verdad, el que sí. sí, ese sin duda. ¿Eh? Bien, bien, os veo atentos. Bueno, entonces, esto ya nos cambia la visión. Esto nos llevó a Lutero en el siglo XVI a decir que no hay 7 sacramentos. Que hay 2. ¿Me puedo bautizar 2 o 3 veces? Puedes, pero por poder puedes. O sea, pasamos al baño y te bautizas, Eso pero es la no. confirmación, eso es la Pero confirmación. poder de Dios no tiene. Claro. Yo hago una broma, ¿no? Que le digo a la gente que hasta que no vea la luz debajo del agua no lo sacan. Para que estén seguros de que conmigo cuidado con eso, porque tengo un humor. Bueno, y luego aparecen los hermanos de la Reforma Radical. Estos vienen después de Lutero y ya son los que dicen, oye, mira, esto de volver a la escritura y todo, sí, estamos de acuerdo, pero vamos a ir más allá. ¿Cómo esto de que la Iglesia siga unida al Estado? ¿Cómo esto de que no se pueda casar no sé quién y de las imágenes? Y quieren ir más lejos, ¿no? Y empiezan a poner otros cambios. Entre ellos, empiezan a hacer una serie de cambios en cuanto a no llamarlos sacramentos, porque no salvan, sino que nos recuerdan la salvación que Cristo nos ha dado. ¿Veis la evolución de sacramento a ordenanza? Es que no nos salvan, es que nos recuerdan lo que Jesús ha hecho para salvarnos. ¿Sí? Y los hermanos de la Reforma Radical hacen un añadido a esto. Eucaristía quiere decir dar gracias, porque el Señor dio gracias por los elementos y los bendijo. Charis es gracia en griego, ¿no? Pero claro, como había adquirido esa connotación de que nos salva, de que es el mismo elemento el que dijeron, pues para que la gente no se confunda, vamos a cambiarlo, vamos a usar un lenguaje más bíblico. Y le pusieron Cena del Señor. Porque las ordenanzas no salvan por sí mismas, sino que son símbolos de la salvación que da Jesús. ¿Bien? Entonces, hoy vamos a hablar de la Cena del Señor, que David compartirá otro día sobre el bautismo, pero a mí me ha tocado este y tengo que decirte, me encanta. Y no quiero ser arrogante, pero creo que tenéis suerte de que me toque a mí. Porque todas las iglesias a las que voy han predicado lo que no es la Cena del Señor. Y eso me da mucha rabia. No es algo que nos salva, ¿no? Sí, pero ¿qué sí es? No es, y no me gusta usar esta palabra, pero para que me entendáis la voy a usar, no es algo mágico, ¿vale? Pero ¿qué sí es? Y yo, quizá por la iglesia en la que me conocí al Señor y no crié porque yo ya era adulto, pero aprendí la fe, esto me dejó muy marcado. ¿Por qué no explicamos mejor lo que es la Cena del Señor? Y voy a intentar, lo mejor que pueda, porque hombres más santos y mejores y eruditos que yo lo han intentado, pero voy a intentar explicar lo que sí es la Cena del Señor. La Cena del Señor es lo que Jesús instituyó aquella última noche con los apóstoles, cuando estaban sentados a la mesa, y el Señor dijo, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, del vino, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Wow. Entonces, ¿qué es verdaderamente la Cena del Señor? Y el texto nos da la clave. Es un nuevo pacto.
lo que ha leído David hoy, ¿verdad? Es un nuevo pacto. ¿Cuál es el contexto de esto? Porque claro, tú dices nuevo pacto, ¿cómo un nuevo pacto? Pues bueno, se ha dicho que Dios es el Dios de pactos. Si te fijas, Dios tiene un plan de salvación para la humanidad. Cuando la humanidad se aparta de Él con el pecado original, ¿verdad? Y cae, Dios dice, no quiero dejarlos así, quiero rescatarlos. Pero Dios no es un Dios caprichoso, que hoy piensa así, mañana cambia de opinión, hoy me enfado, mañana... Dios no es como los dioses paganos. Tenemos que borrar eso, esa imagen, yo le digo la imagen mezquina de Dios. Dios no es un humano. Dios no ha hoy cambia, ¿no? Entonces, para que eso sea seguro, Dios decide asegurar el plan de salvación por medio de pactos. Y Dios aparece en la historia, hace un pacto con Noé, hace un pacto con Abraham, hace un pacto con Moisés, ¿verdad? Abraham le dijo, te bendeciré y de ti sacaré una nación que será bendición a todas las familias de la tierra. A Moisés le dijo, yo os daré la tierra prometida, os haré una nación de sacerdotes, un pueblo santo, ¿sí? Eso nos lleva a la certeza del plan de salvación. Dios va a hacer lo que ha prometido hacer a tal punto que se compromete por un pacto. Dios es el Dios de pactos. Aprendíamos esto en griego en el primero de carrera y en pacto, esto es una anécdota, no tiene, porque pacto es pacto también en griego, pero bueno, es diáceo. Y yo para aprenderme para los exámenes el vocabulario, yo iba en el tren, Dios de diácete, de pactos, que cumples tus evangelías, tus promesas. Sana mi asteneia y dame exuxia, que es sana mi debilidad y dame fuerza. Yo orando así para el examen en griego, para aprenderme las palabras, la gente me mira como, este está cojado. Y yo por aprenderme, ¿no? Y se me quedó grabado, es una tontería, pero se me quedó grabado que Dios es el Dios de pactos. Dios es firme, lo que dice, lo cumple. Así que el pacto, fíjate, se basa en los pueblos de la antigüedad, ¿no? Dos naciones hacían un pacto. ¿Y qué hacían? Pues había un señor soberano que tenía autoridad para establecer el pacto porque era más fuerte, porque les había rescatado, este es el caso de Dios, les rescató de Egipto, o lo que sea, ¿no? Y había un reino vasallo que se comprometía también al pacto para recibir la protección del soberano, pero también a ayudarle en batalla, a asistirle, lo que fuese. Eso eran los pactos de la antigüedad. Entonces, Dios hace este tipo de pacto con Israel. Yo soy el Señor que voy a asegurar vuestra salvación, pero eso requiere que seáis un pueblo santo. Eso requiere una manera especial de vivir. Es decir, el pacto es entre dos. El pacto también conlleva obligaciones. ¿Sí? Pero pasa lo que nos ha leído David esta mañana. Israel fue infiel al pacto. Israel demostró que era incapaz de cumplir, con vivir como Dios quería que viviesen. Él los salvó de la esclavitud, Él los ayudó, pues ellos se prostituían en los templos y ofrecían a sus hijos en sacrificio. ¿Y cómo queda Dios? Pues Dios se da cuenta que este pueblo, por su propia fuerza, no es capaz de cumplir el pacto. Así que alguien tiene que cumplirlo por ellos. Y tiene que establecer un nuevo pacto. Lo que ha dicho David, ¿no? Un nuevo pacto, en la sangre de Jesús. Y ese es Jesús. Jesús viene, cumple todo lo que era perfecto y establece un nuevo pacto. ¿Veis? Dios desarrolla el plan de salvación en la Biblia por medio de pactos. Y llegamos al pacto que es perfecto, a Jesucristo. Entonces, un nuevo pacto. ¿Y qué partes tendrá este nuevo pacto de la Cena del Señor? Vamos a verlo. En primer lugar, es un recordatorio. La primera parte del pacto, del nuevo pacto, la Santa Cena, es que es un recordatorio. La Cena del Señor nos recuerda lo siguiente. Dice Lucas 22, 19, 20. Y tomó el pan y dio gracias, ¿sí? Y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí, en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, por vosotros es derramado. Entonces, mira, esto es muy interesante, ¿no? Todos los pactos de la Biblia tienen un símbolo, igual que el anillo, de bodas, ¿no? Cuando tú ves el anillo, estás hablando con una chica que tiene anillo y dices, bueno, no puedo ligar con ella porque si tiene anillo es que está casada, ¿no? Un símbolo refleja una realidad. Pues todos los pactos de la Biblia tienen su símbolo. Por ejemplo, el pacto con Noé, dice la Biblia que es el arco iris. Dios dijo, nunca más me enfadaré ni destruiré la tierra, y para ello estableceré el arco iris.
Cada vez que llueva mucho y lo vea, me acordaré de mi pacto y haré que deje de llover. ¿Veis? ¿Veis la relación? ¿Lo ves? Y tú sabes, como el anillo, esa chica es muy guapa, pero... Y el pacto de Abraham, este es un poquito más delicado, era la circuncisión. ¿Sabéis lo que es la circuncisión, no? Sí. Que cortan el prepucio del pene. Y claro, eso era muy indicativo, porque en medio de Palestina, que estaban todos los pueblos salvajes con sus dioses cada uno, tú veías este pueblo y este pueblo físicamente tiene algo diferente que no tiene ningún otro pueblo. Entonces les recordaba, vosotros no sois como los demás, vosotros sois un pueblo apartado para Dios. Y el pacto con Moisés, la cena pascual. Se sentaban, celebraban la cena y recordaban, aquella noche, cenando la última vez, Dios nos sacó de Egipto. ¿Sí? ¿Veis? Pero ¿cuáles son los símbolos del pacto en el que estamos tú y yo? Ahora, si has aceptado a Jesucristo, tú estás en el nuevo pacto. ¿Cuáles son estos símbolos? El pan y el vino. ¿Por qué? ¿Qué simboliza el pan? El cuerpo de Cristo. Un cuerpo, pero no cualquier cuerpo. Un cuerpo que por nosotros fue partido. Ese pasaje de Isaías, para mí, siempre es demoledor. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, igual que Israel. Nos apartamos cada cual a su camino. Pero el Señor hizo que cayese sobre él la iniquidad de todos nosotros. No había pan en la mesa, pero si había, quería traer un cacho de pan y quería partirlo delante tuyo, ¿no? Si tienes imaginación, pues imagínatelo, ¿no? Claro, cuando yo me siento a la mesa y parto el pan y te lo reparto, te estoy dando lo bueno, te estoy bendiciendo. ¿Pero cómo se sentirá el pan? Que es partido por mí, ¿no? Desmenuzado, dice Isaías, molido. Y eso dejó el Señor que fuese su cuerpo con nosotros, molido, desmenuzado. Entonces, cuando veo el pan, ¿estoy recordando lo que Jesús hizo por mí? ¿O estoy, es que eso a mí me toca, ¿no? Porque ya te digo, yo crecí en una iglesia en que se hacía un poco, sin mala intención, de cualquier manera. Fue desmenuzado por mí. Eso me tiene que tocar algo dentro, no puedo ser insensible a esa realidad. Y el vino, una sangre que es derramada por nosotros para salvación. Sangre derramada. ¿Tú alguna vez has visto sangre en el suelo? Yo sí. Yo estaba ayudando en un accidente con alguien con la cabeza abierta y la sangre en el suelo. Te digo, tú luego te vas a casa y se te queda esa imagen de la sangre manchando el suelo, se te queda. Dice Hebreos 12, del 22 al 24, hablando de la comparación con el antiguo pacto y el nuevo, dice: vosotros no estáis como Israel, sino que os habéis acercado al monte Sion, al monte de Dios, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla más fuerte y más alto que la de Abel. Abel fue el primer mártir de la Biblia. Y el autor de Jesús está diciendo, esta sangre habla más alto. Esta sangre derramada dice algo muy fuerte. No hay sangre en la historia de la humanidad que hable más alto que esta. La del justo que dio su sangre por los pecadores. Mira, yo una vez estaba ayudando en Emmanuel Baptist Church, nuestra iglesia americana madre grande, y yo estaba haciendo mis prácticas allá el año pasado, y yo estaba ayudando a Pastor Dixon, a nuestro querido pastor viejito, que es mi director del TCG, y si oye que le llamo viejito me va a regañar. Pero sí, es lo peor en mi contra. Yo le estaba ayudando a repartir la cena del Señor en Emmanuel, y pues es la bandejita con las copitas de vino, ¿no? Y yo se la fui a pasar a él, y choqué, y se derramó parte. Y manchó como si fuese sangre la bandeja. Y yo me quedé así. Si estuviésemos en la iglesia católica, me metí en un lío, porque ellos dicen que por la fórmula mágica del sacerdote,
El vino se transforma de verdad en sangre, que tú no lo ves, pero que es la sangre de Jesucristo. Entonces tú estarías desperdiciando la sangre de Cristo. Pero nosotros no decimos eso. Nosotros decimos que simboliza y la realidad es espiritual. O sea, la sangre de Cristo fue derramada una vez y para siempre. Eso lo plantean pasajes como Hebreos 7 y Hebreos 10. Y yo pensaba, ay, qué liado. Y luego él sonrió. Y luego cuando acabó me dijo, no pasa nada, ¿sabes por qué? Porque yo la vi hacer así por la bandeja. Me recordó lo que hizo por nosotros. Muy apropiado. Porque su sangre fue derramada. Su sangre no era para ser guardada en los templos como un amuleto mágico. Su sangre fue derramada en favor nuestro. Y no solo en favor nuestro, sino en mis manos. Hay un vídeo ahora de un estudiante de teología, me ha gustado mucho. Pregunta el profesor, ¿quién mató a Jesús? Y él levanta la mano para contestar. Y el profesor le dice, correcto, sí contesta. Se queda así. ¿Lo pillas? Yo maté a Jesús. Mis pecados. Y no te creas mejor que los fariseos y los romanos, yo no lo soy. Si yo hubiese estado allí, yo hubiese dicho, uy, este humillado en la cruz, ¿cómo va a ser este el Mesías esperado, el Hijo de Dios? Crucificadle. Y gritaban en Mateo la gente, toda la gente que estaba allí decía, cuando yo tuve un poco más de entendimiento y leí este pasaje, yo lloré sobre mi Biblia. Decían en Mateo, crucificadle, sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No sabían lo que estaban diciendo, pero aún así tanta razón. Su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, tomando la responsabilidad, entendiendo que mi pecado, mi rebeldía hacia Dios, que yo he vivido no intentando ser una mala persona, no tiene por qué, pero he vivido de espaldas a Dios, rechazando a Dios con mi pecado, y eso ha supuesto que Jesucristo tuviese que dar su sangre en una cruz por mí. De cierto os digo que su sangre derramada habla más alto que la de Abel. No puede ser para mí, sí, vengo, tiene que pegarme, tengo que entender lo que él ha hecho por mí. Entonces, cuando tú tomas, participas del pan y del vino, del nuevo pacto, ¿estás recordando, estás entendiendo lo que Jesús ha hecho por ti? ¿O solo, sí, bueno, lo hacemos juntos, bonito? ¿Qué ha hecho por ti? Piensa. Es el equiparable de la Santa Cena, de la Cena Pascual, que realizaban los judíos, ¿no? Porque ellos tenían que asar el cordero, dice Éxodo 12, no nos vamos a extender ahí. Tenían que asarlo, los panes tenían que ser sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura es mala. Porque la levadura tarda tiempo en leudar, tarda tiempo en subir. Porque el cordero, si lo haces en un guiso o algo, está más rico que al fuego, tarda más tiempo. Tenían que comerla con las sandalias puestas, prestas, con el cinturón apretado y con el báculo en la mano, para recordar. Es que nosotros no éramos señores sentados a la mesa, es que no lo teníamos todo, es que éramos esclavos. Teníamos que estar apretados porque Dios nos liberó y teníamos que salir corriendo. Cuando comen todos los años la cena pascual se recuerdan eso. Y le ponen hierbas amargas al cordero. ¿Quién quiere comer cordero amargo? Para que recuerden, es que era muy amargo ser un esclavo sin Dios. Es que tú estabas muy mal sin Dios y Él te liberó. Necesitamos un símbolo de los pactos porque Dios sabe que somos criaturas que olvidan rápidamente. Si no veo el anillo, ¡ay, qué guapa es esta! Pero, chico, que estás casado. Necesitamos algo que al verlo nos recuerde, Dios lo sabe. Él nos creó, sabe cómo somos. Tenemos que tener la señal delante. Por eso, igual que Dios liberó de la esclavitud a Israel, de la esclavitud física, y se lo recuerda por la cena pascual, a nosotros nos ha liberado de la esclavitud espiritual, de nuestro pecado, si has aceptado a Jesús. Y nos lo recuerda por medio de su cuerpo y de su sangre, que fueron dados por nosotros. Fíjate, todo tiene su aquel. Segunda cosa, que es este nuevo pacto. Este nuevo pacto es una promesa escatológica. Escatos quiere decir último, entonces, del final de los tiempos. Es una promesa acerca de lo que va a pasar al final. Dice Mateo 26-29, y os digo que desde ahora no beberé más, Jesús hablando, el Señor, privándose a sí mismo. Ahora no beberé más del fruto de la vid del vino
hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Pasada, ¿no? Pensar que Jesús está esperando para volver a tomar vino en el reino de su Padre contigo y conmigo. El Señor de Gloria se está privando de algo para tomarlo contigo y conmigo, cuando estemos allí con Él. ¡Wow! ¡Wow! Tenemos esta promesa maravillosa. Y esto nos lleva a la certeza de que esta promesa es una garantía de que si hemos recibido a Jesús estaremos allí con Él. O sea, cada vez que la tomas, recuérdate, es que estaré allí con Él. Me anima el corazón, me alegra, pero no es un sacrificio. Y esto, con todo respeto, a mí me es aborrecible, tuerce mi alma, tengo que cuidarme al hablar porque me toca en lo personal, ¿no? El concepto de la Iglesia Católica, misum, la misa, misum en latín significa sacrificio. Entonces ellos dicen, bueno, como nosotros transformamos de verdad el pan en cuerpo y de verdad el vino en sangre, que no, pero como se hace por medio de la fórmula del sacerdote, mágica en latín, pues claro, lo que estamos haciendo es volver a sacrificar a Cristo. Entonces se llama misa porque cada vez que se juntan para sacrificar otra vez a Cristo. La sangre preciosa que habla más tanto que la de Abel, que dice Hebreos repetidamente que su sacrificio fue una vez y para siempre y no hay que volver a repetirlo, que esto es un recordatorio. ¿Tú lo vas a volver a sacrificar al Señor? ¿Vas a escupir en la cara del sacrificio perfecto? Sea lo que sea, la cena del Señor no es un sacrificio. No es un sacrificio, es una promesa. Nos garantiza la salvación que solo Jesús puede dar y ya nos ha dado. Y esta realidad que nos promete es digna de respeto. Por eso cuando se toma la cena de cualquier manera, creemos que no es apropiado. No, sí, como si fuesen chupitos de broma. A mí me han hecho una broma de estar presidiendo la cena del Señor en la iglesia que yo estaba y luego un hermano de broma justo ha hecho una captura de pantalla en el vídeo del culto tomando la Santa Cena así, dice, de chupitos, ¿eh? Y no me lo tomé mal, sé que su intención no era mala, era cariñoso y tal, pero yo dije, bueno, pues la Santa Cena no la vamos a grabar más. No por nada, pero ¿cómo de chupitos? A ver, por favor, que lo único que nos ordena el Señor Jesús antes de defender el bautismo, predicar el Evangelio a todas las naciones y la cena del Señor. No, es lo único que nos ordena, un poco de respeto, por favor. No son cosas sagradas que nos salvan, no, pero la realidad espiritual que está detrás es muy verdadera, muy verdadera. Y de esta manera, un tal Kevin García ha escrito esta frase que me ha gustado y la he cogido porque, oye, parece que el chaval sabe de lo que habla, ¿no? Y dice, nadie tome estos símbolos a la ligera, pues aunque solo son pan y vino y no se transforman en nada, hay verdades como templos detrás de ellos. Y hay una participación espiritual de cada uno de nosotros que sí es muy verdadera. Y lo tercero, que es este nuevo pacto. La tercera cosa, recordatorio, promesa, compromiso. Es un compromiso para nosotros. Dios ya se ha comprometido, Dios va a cumplir, estaremos con Él, pero es un compromiso también para nosotros. Dice 1 Corintios del 11 del 26 al 28, esto es el apóstol Pablo explicándonos a nosotros la cena, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma del pan o beba de la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. No nos está prohibiendo participar, pero nos está llamando a hacerlo de manera respetuosa y digna. Conclusiones de esta... Entonces, es para aquellos que son pueblo de Dios. Es para aquellos que siguen el contexto de Josué 24. Josué 24, el pueblo de Israel, sin extendernos, ratifica su pacto con Dios para ser un pueblo que vive como Él quiere, ¿no? Y no es algo que se hace individual, por eso la cena del Señor no la hace cada uno en su casa solo, cuando le apetece. Es un acto espiritual del pueblo
Porque no eres tú quien ha constituido un pacto con Dios, es el pueblo al que tú pasas a pertenecer por la fe en Jesucristo. El pueblo entra en su pacto con Dios. ¿Sí? Entonces es para aquellos que han entrado en el pueblo, es para aquellos que son parte de la iglesia, es para aquellos que han decidido seguir a Jesús como Señor y Salvador. Es para aquellos que han entendido y abrazado la obra de Jesús. No sé si os acordáis de esta frase que yo digo mucho cuando hablo de la fe, que yo digo, fe no es asentir a la verdad, fe es abrazarla. Fe es darle todo lo que tengo, fe es poner mi compromiso y mi convicción ahí, ¿no? Entonces, es para aquellos, la cena del Señor, que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y han decidido seguirlo. Y tercero, es un compromiso, dice, cada vez que hagáis esto, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él vuelva. No con mis palabras, con mi vida. Anuncio la muerte de Jesús con toda mi vida. Cómo vivo absolutamente cada día. Si estoy viviendo para mi propio plan, para mis propios intereses, o estoy viviendo para los del reino. Si estoy buscando que Jesús sea glorificado, pues estoy buscando ser egoísta con lo que sea, con mi tiempo, con cómo trato a la gente. Entonces es un compromiso. Cuando participas de esto, estás diciendo, yo quiero ser pueblo, estás diciendo, yo he entendido lo que Jesús ha hecho por mí y le acepto como Señor y Salvador, y estás diciendo, me comprometo a vivir de la forma correcta. Por eso, el apóstol Pablo, sin prohibírselo a nadie en específico, dice, tómala dignamente. La recomendación entonces hoy es que si no estás seguro de alguna de estas tres cosas, no pasa nada, no te sientas presionado porque la gente mire o porque lo vamos a hacer ahora después, la cena del Señor. Pero tú no te sientas presionado, tú. Si no estás seguro de alguna de estas cosas, no la tomes. Es mejor esperar, ¿vale? A que tengas las cosas claras, a que estés bien con el Señor, es mejor. No por discriminación, ¿eh? O sea, tú sabes, aquí somos una familia, tú sabes lo mucho que te queremos, ¿no? No es nada de esto. Pero es por respeto a Jesucristo. Porque si yo engaño a mi mujer, yo no peco contra el anillo. Yo peco contra mi esposa. ¿Entiendes? Entonces es por respeto a la persona de Jesucristo detrás de los símbolos. Entonces, conclusión. Hemos llegado más rápido de lo que yo pensaba. ¿Qué es la cena del Señor? Y me encanta, porque esto no lo dice nadie. Todos te dicen lo que no es. Entonces hoy eres privilegiado. Y esto es mi cosa, ¿vale? Que son el estudio al que yo he llegado. Que, a ver, que habrá gente que sabe más y tal, pero yo creo que es interesante, ¿no? Y que es bíblico. ¿Qué es la cena del Señor? Es un nuevo pacto, ante todo, con tres partes. Nos recuerda que el cuerpo de Jesús fue partido y su sangre derramada por nosotros. ¿Has entendido esto? ¿Lo has hecho tuyo en tu vida? Piénsalo antes de participar. 2. Nos pone delante la promesa de que estaremos con Él. Me encanta esta frase. No te salva. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz, por mucho que tú tomases pan y vino, nada, ¿no? Pero sí te pone el recordatorio delante, te lo pone en la cara, in the face. Esto es una certeza, voy a estar con mi Señor, Él puede obrar en mi vida, su gracia y su salvación están, Él puede ayudarme, Él puede limpiarme, Él puede perdonarme, te lo pone delante. Y tercero, nos supone un compromiso para vivir para Él y para nosotros. ¿Estás dispuesto a tomar este paso? Piénsalo en serio, ¿eh? No. El Evangelio es gratis. El Evangelio no se puede pagar con dinero. El Evangelio no hay nada que puedas hacer para ganártelo, es por gracia. El Evangelio es gratis, pero a Jesús le costó todo. Y eso para nosotros supone una invitación a también comprometernos a vivir de una manera. No, yo creo, vivo como quiero. No. A vivir como pueblo de Dios. Nunca he compartido esto, sois los primeros, pero voy a decir cómo tomo yo la cena del Señor personalmente, ¿vale? Voy a describir el proceso que hay en mi cabeza. A mí me lo ponen delante y a mí, o sea, yo lo tomo, los cojo, espero a que la persona que lo vamos a tomar y mientras, en el tiempo de examinarse y orar, yo me obligo a mí mismo, yo digo, Señor, yo reconozco que tú has entregado tu cuerpo por mí y miro el pan, ¿no?
Y yo reconozco, Señor, que tú has derramado tu sangre por mí. Reconozco, Señor, que lo que has hecho, tú me has salvado y debería cambiar mi vida al completo. Y me examino, ¿no? Y veo las cosas que hay que a lo mejor no cuadran. Y en vez de ser un impedimento para tomar la cena, empiezo a entregarlas. Señor, pues te pido perdón por esto. Señor, acepto de parte tuya que tengo que cambiar en esto. Señor, decido perdonar a fulanito, no lo quiero cargar más. Señor, esta cosa que me has dicho que he administrado mal, incluso de lo que sea, ¿no? De mi tiempo, decido administrarlo mejor, te lo entrego. Y a partir de ahora, ayúdame a manejarlo diferente. Y se oye a Dios, y recibo esa paz, ¿no? Y entonces, vale, Señor, reconozco que como tú has hecho esto y ahora soy salvo, ya no vivo para mí, vivo para ti y no estoy en mi plan, estoy en el tuyo. Entonces lo tomo. Sí, pues me hace muy bien a mí. Las cosas correctamente hechas, sin presión, con libertad, porque tienes una libertad que nadie te la quite delante del Señor. Sientan muy bien a Dios, y nos pone en consonancia con Él. Entonces, recordando otra vez esta frase que escribió un tal Kevin García: nadie tome estos símbolos a la ligera, pues aunque solo son pan y vino y no se transforman en nada, hay verdades como templos detrás de ellos. Y hay una participación espiritual de cada uno de nosotros que sí es muy real. Honremos al Señor Jesucristo con ellos.